La entrevista de El Balance con Federico Quevedo. Yo les estaba contando a mis oyentes... Sí, lo estamos oyendo hasta claro, que la cosa... Hasta cómo ha sido todo esto de Plus Ultra. De Plus Ultra, pero yo creo que mejor nos lo cuenta usted. Sí, la realidad es que es un caso que, como muy bien comentabas, cuando estaba yo en espera, antes de que se me cayera el teléfono, pues sigue dando mayores y mayores sorpresas en las que uno se va metiendo, ¿no? Porque la realidad es que tiene todo muy mala pinta y todas las peores sospechas se van confirmando. Empezamos en marzo, el gobierno aprobó aquello el 9 de marzo. Sí. Inmediatamente hicimos una pregunta parlamentaria tratando de conseguir explicación, pero yo ya pasé a la denuncia formal en Bruselas, que el gobierno fue instado a responder y respondió, y que luego la comisión me dio a mí la posibilidad de responder a la respuesta del gobierno, que es lo que he hecho la semana pasada y lo que ha sido noticia esta semana. Básicamente, mi investigación y la segunda de las alegaciones que hemos hecho están muy trabajadas, están en mi página web y invito a los oyentes a que los miren, los que tengan intereses jurídicos, etcétera. Muestra que las preocupaciones que teníamos al principio no solo no se rechazan por la denuncia del gobierno, sino que se acentúan. Hay una de las primeras cuestiones que me ha sorprendido mucho cuando se habló de esa ayuda de los 53 millones de euros. Todos entendimos, o yo creo que prácticamente todos entendimos, que era una ayuda directa de un rescate, lo que se llamó un rescate. De hecho, había otras empresas españolas que habían pedido también al mismo tiempo que Plus Ultra un rescate al gobierno de España. Pero ahora lo que sabemos es que se trata de un préstamo, lo que se llama un préstamo simulado, un préstamo participativo simulado, y además con una sociedad intermedia panameña, que es un paraíso fiscal, en fin, todo esto... Es enrevesado, sí. A ver, el gobierno... hay dos préstamos participativos, eso es lo que confunde un poco el tema. El gobierno efectivamente ha dado un préstamo participativo y ha dado otro préstamo, dos cantidades de dinero a Plus Ultra, totalizando 53 millones, pero para poderlo dar necesitaba poder justificar que la compañía de Plus Ultra no era una empresa en crisis. Tenía que decir que era estratégica y segundo, que no estaba en crisis. Sobre lo de que no es estratégica no tengo mucho que convencer a los oyentes, porque sinceramente una empresa con un 0,1% de cuota de mercado en España, incluso en sus propias rutas era la última, incluso en las rutas Venezuela, Perú, Ecuador era la última línea, solo está en ese nicho, pues no es estratégica. No pasa nada a la economía española si esta no está sistémica y estratégica, dice el Tribunal General. Entonces, el segundo requisito era que no estuviera en crisis. Porque claro, si estás en crisis, te estoy rescatando, te estoy haciendo un favor, porque ya te ibas a hundir. Y ahí, en ese requisito, la clave es que no hayas perdido más de la mitad del dinero que han puesto los accionistas. En este caso habían puesto 18, se ha perdido 13, con lo cual, oiga, bingo. No me salen las cuentas, más de la mitad. Claro. Pero la simulación viene de que Plus Ultra, a unos amigos, que luego tenemos las conexiones personales en nuestras alegaciones entre ellos y tal, una trama venezolana bastante oscura en muchas dimensiones, que luego podemos hablarla. Los amigos les dan este préstamo, pero que es simulado para rellenar este agujero, pero que es un préstamo simulado. ¿En qué sentido? En el sentido de que les dan el dinero, pero el dinero no sale de su bolsillo. Oye, te voy a prestar un dinero, pero se queda en mi cuenta corriente en Panamá. Pero hombre, ¿cómo se va a quedar en Panamá? Y además bloqueado y no se puede acceder a él. Hombre, pues entonces no me estás dando el dinero. Bueno, te lo estoy dando a efectos de que escribas un papelito que dice que te lo he dado, pero no te lo estoy dando. Entonces, esa es la parte que permite que sea una empresa que no está en crisis. Pero en realidad, si esa parte se basa en una simulación de un préstamo, pues la realidad es que está en crisis. Y sinceramente, a cualquier persona que le digan que lleva a la empresa en pérdidas desde que fue creada y que ha perdido en 5 años consecutivos todos los años de dinero, pues no hace falta mucho para convencerle de que efectivamente es una empresa en crisis, como es el caso. Mis compañeros de la mesa están mirando, están con una cara de asombro. O sea, esto, por explicárselo a nuestros oyentes de manera fácil, esto es como si yo le pido a uno de mis compañeros un préstamo y entonces firmamos en un papel que me da el préstamo, pero yo nunca veo el dinero. Exacto, es justo así. ¿No? Es justo así. Es justo así. Es increíble. En fin, esto entiendo que
la Unión Europea tendrá que pronunciarse de alguna forma, ¿o no? Bueno, eso espero. Yo estamos en ese periodo preliminar en el que ellos están pidiendo que hagamos nuestras alegaciones. Ellos nos han dado un periodo, nosotros hemos cumplido, les hemos hecho un escrito. Creo que hemos hecho un trabajo muy sólido y muy bien. Vamos, todo el mundo que lo ha visto nos ha dicho que está extremadamente bien razonado, investigado, y yo creo que tenemos un caso muy sólido. Y eso es lo que espero. Pero más allá de eso, creo que los hechos que hemos encontrado y que toda la prensa se ha hecho eco, desde todos los periódicos de España han tenido estos días, sí, me parece que requiere una explicación seria del gobierno. O sea, ahora el señor Ábalos, la última que ha dado, es que, bueno, él había dicho que su ministerio no tenía nada que ver, y ahora dice que, bueno, que 2 departamentos de su ministerio habían hecho informes a favor de este rescate. Oiga, cierto. 2 departamentos del mismo ministerio, ¿cómo se coordinan para hacer 2 documentos para un rescate sin que lo sepan sus superiores jerárquicos? Es un poco extraño. Y en ese sentido creo que hay muchas explicaciones que se deben dar y muy serias. Y aparte que se tiene que volver el dinero a los españoles, eso es lo más importante, porque esto no puede desaparecer una cuenta en Panamá. Dice usted que comentábamos antes que había una trama venezolana detrás de esta empresa, que de hecho es una trama ligada al chavismo y que además se han cometido presuntos delitos societarios. Sí, es un grupo, 6 o 7 personas, las 2 principales, una que se llama Rojas, que se llama Camilo Ibrahim, sí, están, de acuerdo con la fiscal venezolana, investigados por una trama que ella decía en sus declaraciones, que las tengo en mi explicación en Twitter. Ella decía que eran los testaferros de Maduro en una trama para robar el dinero de las cestas de alimentos que se da a las familias en Venezuela. O sea, no es un escándalo cualquiera. Y estas 2 personas, una controla el banco, el Panacorp, el banco que da el préstamo participativo, y la otra controla esta compañía directamente. Los demás accionistas de esta compañía incluyen a 2 personas que están investigadas en Estados Unidos por blanqueo de capitales. Bueno, lo mejor de cada casa. ¿Y por qué por qué están cometiendo un delito societario? Bueno, nosotros lo que hemos encontrado, y eso un poco yo lo puse en la rueda de prensa como bonus, o sea, lo puse como además, sí, no es algo relevante para la acusación de ahora, es relevante para el deber de diligencia debida del gobierno. Sí. Pero es anterior a este periodo. Ellos están en un momento en causa de solución, y nosotros le decimos, nosotros planteamos en nuestro escrito que en ese momento que están en causa de solución, ellos reciben un préstamo, que es este préstamo del que estamos hablando, que en aquel momento ni siquiera se constituye como participativo, con lo cual ni siquiera pueden evitar la disolución. Entonces, luego rehacen las cuentas a posteriori. Esa es lo que nos da la impresión del escrito del auditor y del otro auditor. El auditor de ellos es una compañía que tiene 3 personas, es una empresa muy chiquitina, y el auditor que hace las segundas cuentas es Deloitte, y Deloitte no coincide con lo que parece que habían encontrado el primer auditor, o lo que dice que certifica el primer auditor. Don Luis, otra cuestión que me resulta sorprendente. Si la empresa había tenido unas pérdidas en 2020 de en torno a los 16 millones de euros, ¿por qué se le concede una ayuda o un rescate de 53 millones? Eso es una gran pregunta, porque el texto de la Unión Europea pone en todo caso será limitado como máximo al dinero necesario para restituir la posición de capital final 19, es decir, el dinero que han perdido en el 20. Y lo que tenemos son unas pérdidas en el 20 de 16 cuando piden el rescate. Entonces, eso es, el rescate está pedido en septiembre, los números son de octubre, son 16 millones. Eso es lo máximo que se le podía haber concedido, ¿no? Y lo que vemos es que se le concede 3 veces más. Sí. Y eso realmente es una pregunta muy, muy seria, porque es una violación directa de la norma europea. ¿Tenemos una garantía de que ese dinero ha ido a donde debe de ir? No, en absoluto. La realidad es que un Dios sabe dónde está ese dinero ahora mismo. Si el gobierno de España dijera, la Comisión Europea ordenara que este dinero volviera, ¿volvería? ¿Cuánto quedaría? Esa pregunta yo no la sé responder, y no la sabe responder nadie, desgraciadamente, con semejante gente al mando. Yo sé que la ironía en la radio no se entiende, pero si ahora mismo Plus Ultra tuviera que cerrar,
el mercado aéreo o el sector aéreo español se vendría abajo entero, ¿no? Sistémico increíblemente, ¿no? Bueno, pues como comentaba a los siguientes al principio, antes de que yo entrara, son 4 aviones, los cuales queda uno y está en alquiler. Incluso la propia Dirección General, en una frase que un poco se les cae en el informe de la propia Dirección General de Ábalos, dice que bueno, que si desaparecieran, su nicho de mercado sería rápidamente ocupado por otras empresas. O sea, incluso ellos son conscientes de que ni siquiera en su nicho son necesarios, son prescindibles. Yo, sinceramente, no conozco a ningún español que me haya dicho que viaja con ellos, ¿no? O sea, que yo no sé si ustedes conocen a alguien. No. Francamente, creo que nos costaría mucho contar. Sí, me consta que hay algún médico cubano que sí, ¿no? Sí, efectivamente, una de las funciones que han tenido es que han prestado aviones a Cuba. O sea que aquí hay de todo tipo de conexiones muy sorprendentes, ¿no? Son la aerolínea que le presta un avión a Cuba, porque Cuba no tiene línea aérea desde hace años, por su situación económica, etcétera, y a veces le prestan un avión para que haga servicios. En particular a sitios como África, efectivamente, y como poco habituales para una línea española, ¿no? Don Luis, ¿quién es Rodolfo Reyes? Pues Rodolfo Reyes es la persona que digamos, aparece al mando de la sociedad principal que controla el 57% del capital, y es la persona que a mí me resulta, que a nosotros nos ha resultado preocupante, tanto por su relación directa que dice la fiscal en ese vídeo que le comento que hemos presentado en la rueda de prensa y que hemos puesto en redes, como una de las personas clave de ese escándalo de las bolsas de comida. Controla, junto con otros venezolanos, una red de empresas diferentes que son entrelazadas, que no se usan de tapaderas de las otras. Bueno, hay muchas cosas interesantes que iremos, desgraciadamente, conociendo a lo largo de estas próximas semanas. Pues, don Luis, le invito a que nos las vaya contando aquí. Así lo haré, será un placer siempre, y de nuevo disculpas por el problema tecnológico. Estas mío, cosas pasan, ocurren, y ¿qué le vamos a hacer? Y nuestros oyentes las entienden. Lo hemos solventado sin ningún problema. Don Luis Garicano, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Lo mismo digo, un abrazo. Están escuchando El Balance